que implica la inflamación en la enfermedad cardiovascular. Voy a tratar de hacerlo en el contexto, estos son los 5 hospitales el grupo donde yo trabajo, el grupo Asismed San Roque, y en estos hospitales lo que hacemos todos los días es ver pacientes. Y eso vamos a hacer esta mañana. Entra un paciente de Juan, de 58 años, es una consulta común, asintomático, que fuma, que tiene hipertensión arterial, que es pequeñito y tiene una enorme barriga, está diabético con una glicada de 8, fíjense, con 300 de triglicéridos, con un LDL, una dislipidemia heterogénica y un HDL de 35. La conducta generalmente es simple, por reacción a los valores y a los hallazgos se lo medica, ¿verdad? Y este paciente sale de ahí con una recomendación de cambio de hábito de vida, breve, simple, con poco impacto real. Se le recomienda que abandone el tabaco y ahí están los medicamentos que por impulso se le pone. Esto es lo que hacen todos ustedes, lo que hacemos todos los días de la vida, ¿verdad? Y se le pide otros estudios cardiovasculares, se le pide una proteinuria de 24 horas, a veces no se le pide esa proteinuria, no se valora la función renal como debe ser y se le pide que vaya a un oftalmólogo. Y ahí va Juan con la receta y desaparece, no vuelve, ¿verdad? Juan ahora tiene 65 años, pero ahora ya no está en el consultorio, está en la unidad coronaria. Juan tiene un síndrome coronario agudo, fíjense, no dejó de fumar, no caminó nunca un metro lineal, no cambió su hábito alimentario, está con 10 de glicada, está con una dislipidemia, 400 de triglicéridos, ya escucharon hace un ratito, 400 de triglicéridos, 160 de LDL, y bueno, esta es la situación de Juan. Claro, ahí la medicina se hace espectacular porque a Juan, ¿qué hicimos? Le hicimos una angioplastia, puerta aguja de menos de 1 hora, fantástico, ¿verdad? Y revascularizado, se le dio de alta a la semana, tuvo algunos problemitas y va con todo lo que tiene que llevar, medicación, inhibición plaquetaria, con tratamiento agresivo de lípidos, en este caso dosis altas de estatinas, como ya se habló esta mañana acá, beta bloqueantes, IECAS, metformina, y ahí va nuestro querido Juan de vuelta a su casa, ¿verdad? Al mes viene, no tiene dolor de pecho, había dejado de fumar, el julepe que se pegó con el infarto agudo de miocardio le hizo abandonar de la noche a la mañana el tabaco. Signos vitales normales, el LDL está lejos todavía de estar en rango, habría que hacer algo seguramente, y fíjense estos 3 valores. Sigue con una glucemia de 170, 300 de triglicéridos, y ahí se le ocurre pedirle a alguien una PCR ultrasensible y tiene 3.6 de PCR. Hemos perdido la oportunidad con este señor, este es el momento ideal de la prevención. Luego en la tercera y la cuarta década el riesgo se va haciendo cada vez mayor y nos encontramos en algún momento con Juan acá y ahora nos encontramos con Juan allí, ¿verdad? La valoración del riesgo de los pacientes, estoy convencido que está subestimada y que no se realiza como se debería hacer. Cualquiera sea el escenario, con cualquier paciente y cualquiera sea el modelo que se use para valoración de riesgo, hay que usar alguno, hay que familiarizarse con alguno y hay que valorar el riesgo del paciente. Claro, obviamente que con este paciente fue muy subvalorado su riesgo en el momento de la primera consulta, porque este paciente no necesitaba ningún cálculo de riesgo porque tenía la muerte a la vuelta de la esquina. Este paciente estaba dentro de estos pacientes con enfermedad demostrada, que tenga o no tenga enfermedad cardiovascular es cuestión de minutos. Eso cambia una mañana mientras se cepilla los dientes. La tarde antes tenía muchísimo riesgo, igual que ese día que tuvo su infarto agudo de miocardio. Entonces, hay que aprender a valorar el riesgo, ya sea con una tabla de medición de riesgo, pero a veces también basado en la experiencia, uno sabe cuando le ve al paciente rápidamente cuál es su situación, ¿verdad? Ok, ya mostró Samuel esto, y nuestro paciente, si ustedes se fijan, estos riesgos residual de colesterol, de triglicéridos, trombótico que no tiene biomarcadores, residual de diabetes, pero fíjense en los valores de la última consulta de nuestro paciente.
Vamos a enfocarnos acá en el riesgo residual inflamatorio de este paciente. No puede ser luego ni residual porque nunca luego hubo una intervención sobre ese riesgo, ¿verdad? Salvo en forma sin querer, como les voy a mostrar enseguida. Entonces, ¿qué más hay que hacer? Factor glucosa, factor lípidos, pero también factor inflamación. Bueno, estos señores, el doctor Ross, Hanson y ahora Peter Levy, han desarrollado el estudio de la patofisiología llevada a la práctica del fenómeno inflamatorio en la enfermedad cardiovascular. La contribución de estos señores es extraordinaria. Esto es nuevo en los últimos 20 años. La cantidad de documentos es fabuloso, trabajos y que se han publicado, y la colaboración de ellos fue extraordinaria. No menos extraordinario es este señor que yo no sé de dónde se le ocurrió allá por inicios del 1900 a escribir esto que está allí. De dónde él sacó y vinculó el colesterol con una inflamación de la pared de las arterias. Es extraordinario, es extraordinario, ¿verdad? Entonces, todas las patologías que nosotros vemos, hipertensión, dislipidemia, tabaco, la inflamación no reemplaza, sino la inflamación es el factor que vincula a estas enfermedades con el daño funcional y estructural de la pared arterial. Les voy a mostrar. En la arteria, en la pared de la arteria hay células, hay leucocitos y hay un montón de células de la pared que se vinculan unas a otras con un diálogo a través de la producción de sustancias que se llaman citoquinas, fundamentalmente. Es el diálogo y la señalización que hay entre ellas es fabuloso, ¿verdad? Y una le estimula a la otra a producir otro señalizador y el otro a la otra y así sucesivamente, ¿verdad? Pero vamos a zambullirnos en un adipocito de Juan. En el adipocito de Juan, con la hipertensión, la sobrecarga alimentaria, el tabaquismo, etcétera, lo teníamos estresado al sistema retículo endoplásmico de nuestro paciente y hay un estrés mitocondrial. ¿Y qué es lo que ocurre allí? Fíjense, cristales, partículas, productos microbianos, hipoxia, activan receptores. No voy a entrar en mucho detalle, que es un complejo sistema de fosforilación que al final activan sustancias, liberan sustancias como el factor nuclear kappa beta, que a su vez, actuando en el núcleo, desencadena la expresión de genes proinflamatorios, la producción de citoquinas, etc. Esta es una célula, está pasando en esta célula, pero esta es la panza de Juan. Hay un concierto de enormes cantidades de citoquinas y sustancias proinflamatorias, sustancias de adhesión, todo lo que ustedes ven allí, y aumenta, y eso se reproduce y aumenta en cantidades significativas. Fíjense que los mismos desencadenantes que había mostrado Samuel, una foto del profesor Peter Levy, donde decía cuál es el incendiario, ¿verdad? Los incendiarios son cristales de colesterol, productos microbianos, flujo alterado, encienden esta enorme rueda con brazos largos que es el inflamasoma, que a nivel tisular activa esas interleuquinas producidas por esas células que les mostré y activa sobre todo, por ejemplo, la interleuquina 1 beta de su proforma inactiva a una forma activa. Y otras citoquinas, otras interleuquinas como la interleuquina 18. Fíjense abajo que hay un ASA, que una vez activada la interleuquina 1 beta, se sobreactiva, es un ASA de sobreproducción de interleuquina. Y estas interleuquinas la interleuquina 1 beta induce la activación de interleuquina 6, y la interleuquina 6 es la que actuando sobre el hígado produce proteína C reactiva, que es el marcador fácil, barato, económico que nos refleja el estado de inflamación del paciente. Esta inflamación de bajo grado. Hablamos de alto riesgo cuando hay una PCR ultrasensible de más de 3. Obviamente la ausencia de procesos infecciosos, ¿verdad? Pero fíjense que acá, en este momento, en este lugar,
de la señalización. Esto ocurre en el ateroma. Hay grandes cantidades de interleuquinas. Cuando se amplifica la señal y se estimula la producción de otras, por ejemplo en la vasculitis. Y lo que nosotros hemos visto ahora con el COVID es la explosión, por ejemplo, de la tormenta de citoquinas que vivimos fuerte en los últimos años, ¿verdad? La explosión de todas estas partículas inflamatorias. Nuestro problema está acá, a este nivel, y esta es la expresión de toda la cadena inflamatoria. Al final también hay otras sustancias como el fibrinógeno, etcétera, el PAI-1, que intervienen en la formación y estabilización del trombo. Ok, pero fíjense que el inflamasoma, esta es la interleuquina 1 beta, a su vez tiene efectos sobre células endoteliales, sobre macrófagos, sobre células musculares lisas, etcétera, para la producción de metaloproteinasas, otras citoquinas y así sucesivamente esta cadena de inflamación. Bueno, así más o menos se vería un resumen de todo lo que les mostré, ¿verdad? De cualquier manera, esa producción inflamatoria es local a nivel de las arterias, de las coronarias, pero también es general y de ahí donde nosotros podemos poner una aguja y podemos medir la inflamación midiendo la PCR ultrasensible, que ha demostrado, y acá se mostró ya, que los niveles, fíjense, bajo riesgo 1 a 3 a 10, por acá ya es infección, las barras en rojo son las barras adaptadas sobre el modelo de Framingham. A mayor nivel de PCR ultrasensible, mayor riesgo de futuros eventos cardiovasculares, porque implica indirectamente mayor inflamación en las placas que las hacen a su vez más vulnerables. Sobre esto hay mucho escrito, en insuficiencia renal crónica también, y fíjense la asociación de inflamación de bajo grado medida por PCR en diferentes publicaciones que relacionan y vinculan a la PCR con la posibilidad de tener eventos cardiovasculares. ¿En qué momento vamos a pedir eso? Generalmente es útil, sería muy útil en el riesgo intermedio para valorar si tiene muy alto riesgo, ya tiene muy alto riesgo, ya sabemos que está inflamado, pero de cualquier manera podría guiar alguna conducta terapéutica. Hay muchas cosas publicadas, esto fíjense, el año puse acá 94 que vincula el pronóstico de la angina inestable con los niveles de PCR. O sea que hay suficiente evidencia. Y fíjense que es muy subestimado el riesgo inflamatorio. Estos son pacientes en prevención secundaria que se fueron a la casa de estos estudios y el pedazo de la torta azul que ven en el Prove-It y en el Improve-It es la gente que se fue con PCR alta, inflamados en un contexto de prevención secundaria. O sea, es alta la prevalencia de riesgo residual inflamatorio. No es poco, es mucho, inclusive en pacientes muy, muy cuidados. Y fíjense que los resultados son así de mejores cuando se consigue el target de LDL y a la vez el target antiinflamatorio de menos de 2. O sea, no es poca cosa, no es para subestimar a la inflamación en la enfermedad cardiovascular. Si ustedes se ponen a buscar, en menos de un segundo van a conseguir más de 1,5 millón de literatura de inflamación y 300,000 papeles, 300,000 trabajos sobre inmunología. O sea, hay muchísimo en este momento en el mundo dando vuelta con respecto a este tema. Y hay mucho también, porque bueno, ya, ok, a ver, ya está. Ya entendimos, la inflamación es importante, se la mide de esta manera. Pero ¿y qué hacemos con eso? También hay un montón enorme de literatura y de trabajos con respecto a qué hacer. Y vamos a repasar brevemente eso. En este esquema, allá en aquel extremo, donde está el inflamasoma, hay inhibidores de la polimerización de los microtúbulos, drogas que podrían cambiar la historia inflamatoria y reducir el riesgo. Miren lo que dice ahí, dice colchicina. Y para este lado, anticuerpos monoclonales, antiinterleuquina 1 beta, antiinterleuquina 6, etcétera, etcétera. Y hay mucho trabajo con respecto a eso, ¿verdad? Fíjense que nosotros, sin querer, hace rato usamos un medicamento que son las estatinas, que tienen un efecto antiinflamatorio. Y ese es el efecto pleiotrópico de las estatinas. Básicamente bloquean las moléculas de adhesión, el factor de necrosis tumoral alfa, etcétera. Esto fue demostrado ya en el Júpiter. Ustedes conocen el Júpiter, pacientes con targets, metas de LDL conseguidas,
y que las estatinas conseguían reducir el riesgo más allá del factor lipídico, ¿verdad? Hasta que aparece esta molécula, que es el canakinumab, que es un anticuerpo monoclonal específico dirigido a la interleuquina 1 beta. Peter Levy dijo, si esto sale bien, prendan los fuegos artificiales porque va a ser la primera vez en la historia de la medicina que un tratamiento directamente antiinflamatorio sobre una molécula inflamatoria, sin tener, miren, no hay cambio de LDL, HDL, va a ser la primera vez que demuestra reducción de riesgo cardiovascular. ¿Y qué pasó? Pasó que sí. Esto es experimental, el canakinumab, el CANTOS, es un estudio que marca un hito en la historia del tratamiento antiinflamatorio, pero no es practicable, porque es una droga extremadamente cara. Aparte, hubo un aumento también de infecciones y ahora se redireccionó el estudio porque también demostró en estos pacientes una reducción significativa de mortalidad por cáncer de pulmón. Pero de cualquier manera, es la primera vez que una medicación antiinflamatoria demuestra este efecto, ¿verdad? Y cuando mayor la inhibición de las citoquinas, PCR para abajo, mejor el resultado. Acá están los porcentajes de reducción. Y lo más notable también de que no solamente la PCR es anti-interleuquina 1 beta, pero como le mostré la cascada, también reduce la interleuquina 6. En consecuencia, cuanto más reducción de interleuquina 6, mejor el resultado cardiovascular. Entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron a buscar el anticuerpo monoclonal para hacer el tratamiento directamente a la interleuquina 6. Déjenle a la interleuquina 1 beta. Y eso demostró que los niveles de interleuquina 6 están vinculados con eventos cardiovasculares. Y de allí sale esto, el ziltivekimab es un anticuerpo monoclonal dirigido específicamente a la interleuquina 1,6 con resultados químicos extraordinarios. Hay estudios ahora en curso. El ZEUS es un estudio que está dirigido, fíjense, a pacientes con demasiado alto riesgo. Son pacientes con insuficiencia renal crónica, inflamados, encendidos, con enfermedad cardiovascular y bueno, todos pacientes que tienen la demostración de que tienen una PCR por arriba de 2, que están inflamados. Hay estudios también con estos monoclonales, con antagonistas de receptores de la interleuquina 1 en el contexto de infarto agudo de miocardio con elevación, sin elevación, etc. Esto es nuevo y vamos a ver qué pasa con estos pacientes que en el contexto agudo reciben estos monoclonales, ¿verdad? Pero ¿por qué no probar antiinflamatorios baratos? El metotrexate tiene efecto con antiinterleuquina en la producción de células espumosas, moléculas de adhesión, se ha demostrado en los pacientes con enfermedades reumatológicas. Bueno, se quiso reproducir en un estudio que se llamó el CIRT, a ver si tiene el mismo efecto que el CANTOS, que el canakinumab, y fue un fracaso. El metotrexate no sirvió para nada, ni para bajar marcadores inflamatorios, ni para salvar una vida. Una profunda decepción que nos lleva de la mano, y ya voy a terminar con esto, a una droga que 1500 años antes de Cristo se usaba, están las referencias en los papiros como droga antiinflamatoria y analgésica. Su nombre, colchicina, viene de Colchis. Colchis actualmente es Georgia, la República de Georgia. Y hay documentación de 3.500 años atrás de uso de esta droga como droga antiinflamatoria, ¿verdad? Esa es la flor, de ahí se saca. Bueno, de cualquier manera, ¿qué hace? La colchicina inhibe directamente el inflamasoma y tiene un efecto antiinflamatorio directo y tiene también un efecto en adhesión de moléculas de adhesión. Es un poderoso antiinflamatorio. ¿Acaso no usamos en COVID también colchicina, verdad? Y también tiene un efecto sobre la interfase de inflamación y coagulación, ¿verdad? Inhibición del inflamasoma. La colchicina interviene con todas las funciones del neutrófilo. Y tiene, obviamente, ya hemos venido usando en pericarditis, también post-ablación en fibrilación auricular. Y bueno, 2 estudios. Una, colchicina en pacientes con enfermedad coronaria crónica. El Lodoco 2, que es la extensión del Lodoco de 500 pacientes, tiene más de 5.000. Es simplemente colchicina en pacientes con enfermedad crónica aterosclerosa. Ahí están, miren el resultado. Miren lo que es eso acá. El uso de colchicina. Agregar al mejor tratamiento
0,5 de colchicina. Esto es en enfermedad coronaria crónica. Y el Colcott, que es en pacientes después de un infarto agudo de miocardio. No existe ninguna otra droga que haya conseguido en los últimos tiempos estos resultados agregando a la terapéutica estándar. Entonces, en ambos contextos, acá están, fíjense los resultados, yo digo espectaculares. Este es el tratamiento antiinflamatorio de la aterosclerosis en el contexto de enfermedad crónica y postinfarto agudo de miocardio. Esto ha venido a demostrar, si ponemos todo junto en un metaanálisis, los estudios que hay de colchicina, 22% de reducción de infarto agudo de miocardio, 46% de reducción de ACV, 23% de revascularización coronaria, aunque no hay cambios en la mortalidad. Pero si había este metaanálisis un chiquitito más mortalidad en aquellos con colchicina global que en los sin colchicina, pero eso puede obedecer a otras causas. De cualquier manera, esto es promisorio. No vayan a esperar estudios muy grandes con colchicina, porque la colchicina no vende. Así que van a tener que conformarse con esto para tomar sus decisiones terapéuticas, ¿verdad? Va a ser muy difícil. 1, tiene riesgo residual lipídico de nuestros pacientes. 3, tienen riesgo residual inflamatorio. Si ven abajo, ya se incorporó el uso de la colchicina en ciertas guías como las guías europeas. Acá abajo está bajas dosis de colchicina. Considerar en prevención secundaria en aquellos, sobre todo pacientes que siguen teniendo otros eventos, porque la gente tiene 1, 2, 3 infartos. 2, 3, hace un infarto, otro día es. En esos pacientes 0,5 de colchicina es una buena idea. Agreguemos a la reducción de LDL, a ese cuadrito acá, Colcott, Cantos, Lodoco, la posibilidad de la terapéutica antiinflamatoria. 2 palabritas de futuro. Parece que hay una diferencia en qué tipo de inflamación interviene cuando la placa se fisura. Una fisura de placa, eso es más celular, que cuando hay una erosión de la placa y la acción de mieloperoxidasas y sobre todo el cambio que se produce en la pared de ácido hialurónico de alto peso molecular a bajo peso. Parece que interviene una serie de cosas nuevas en inflamación. No tengo ni la más pálida idea de dónde nos lleva esto, pero así empezó el tema también con las interleuquinas, ¿verdad? Pero probablemente en el futuro vamos a hacer tratamientos antiinflamatorios específicos, inclusive para diferenciando estabilidad de placas, si se puede fisurar o se puede erosionar y qué hay, es inmunidad celular, y nos va a llevar a esto, ¿verdad? Que desde allá, aquel extremo del canakinumab en inmunidad innata hasta el extremo del otro acá, la colchicina, estas son todas las intervenciones que hoy en día se están experimentando en el mundo para el tratamiento antiinflamatorio. Para este momento, Juan, ya le agregamos empaglifosina y ya le puse yo colchicina 0,5, completamente convencido de que le estoy otorgando un beneficio, ¿verdad? Y una última consideración. Ustedes saben que todos nosotros tenemos accidentes de placa todos los días. Lo que pasa es que no terminan produciendo el evento coronario de obstrucción parcial, etcétera. Todos. Y nosotros tenemos mecanismos de curación permanente que pueden, y el target ahora es mirar cómo favorecer esos mecanismos que favorecen, valga la redundancia, la curación de la placa accidentada. Todos tenemos accidentes de placa todos los días, ¿verdad? Bueno, esto es el pasado que se une al presente. Ahí vamos al futuro. Y bueno, no hace falta medir PCR para hacer el diagnóstico de pacientes inflamados, ¿verdad? Hay pacientes que es obvio que están encendidos, ¿verdad? Y tienen la muerte a la vuelta de la esquina, ¿verdad? No solamente hay canakinumab o tocilizumab, hay otras medidas no farmacológicas antiinflamatorias. Y ahí ven, fíjense todas las conductas alimentarias que pueden reducir la inflamación y cuáles son las que aumentan, ¿verdad? No voy a comentar esta que está allí con la flecha esa de otro color abajo y menos en este lugar, acá, menos en este lugar donde estamos, porque, bueno, eso yo creo que no va a ser posible, ¿verdad? Pero de cualquier manera, no solamente esto, sino otras medidas también
que atañen a la vida cotidiana, el estrés, la ansiedad generalizada, etcétera, están vinculados al fenómeno inflamatorio. Les agradezco muchísimo la atención.